Hola, yo soy Marco Santarrita. Dentro de las propiedades de la transformada de Laplace tenemos la propiedad de la transformada de la derivada de una función. Esta nos dice que si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces la transformada de la primera derivada de f de t va a ser igual a s por f de s menos f evaluada en cero. Para esto tenemos las siguientes fórmulas. La transformada de la primera derivada de f de t va a ser igual a s por f de s menos f de 0 menos f prima de 0. La siguiente es la transformada de la segunda derivada de f de t va a ser igual a s cuadrada por f de s menos s por f de 0 menos f prima de 0. La siguiente fórmula es la transformada de f de n de t igual a s a la n por f de t menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 por f prima de 0 menos s a la n menos 3 por f prima de 0 menos f a la n menos 1 de 0. Tenemos el siguiente ejemplo. Usar el teorema para demostrar que la transformada de t es igual a 1 sobre s cuadrada. Ok, tenemos que nuestra función f de t va a ser igual a t. Evaluándola en 0, nos va a dar f de 0 es igual a 0. La derivada de f de t, o sea, f' de t, va a ser igual a 1, porque la derivada de t es igual a 1. Evaluando esa función en 0, nos da que f' de 0 es igual a 1. Okay, aplicando la fórmula, es la transformada de f' de t va a ser igual a s por f de t menos f de 0. Okay, vamos a sustituir nuestros valores. La transformada de f' de t, f' de t en este caso es 1, va a ser igual a s por la transformada de t, porque s por f de t, recordemos que f de t es igual a t, y como menos f evaluada en 0, pero f de 0 es igual a 0, entonces no lo ponemos. Ahora despejamos, pasamos la s que está aquí, del otro lado pasa dividiendo, tenemos la transformada de 1 sobre s va a ser igual a la transformada de t. Ok, la sacamos de este lado y nos queda 1 sobre s de la transformada de 1 igual a la transformada de t. Aquí vamos a aplicar la transformada de una constante, que es, nos queda 1 sobre s. Entonces, aquí tenemos 1 sobre s por 1 sobre s igual a la transformada de t. Y esto nos queda 1 sobre s cuadrada es igual a la transformada de t. Entonces, demostramos que usando el teorema llegamos al resultado. Vamos a resolver un problema del libro Isabel Carmona del apartado 7.2. Es el problema número 1. Nos dice que tenemos f de t igual a t por el seno de 3t. Entonces, evaluamos nuestra función f de t en 0 y nos da que f de 0 es igual a 0. Ok, aquí para más o menos conocer nuestro resultado, tenemos que la transformada de t por el seno de bt es igual a 2bs entre s cuadrada más b cuadrada y todo al cuadrado. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la primera derivada de nuestra función f de t, que sería seno de 3t más 3t coseno de 3t, y evaluamos esa función ya derivada en 0, nos queda f' de 0 es igual a 0. Sacamos nuestra segunda derivada, que es f' de t es igual a 6 coseno de 3t menos 9t seno de 3t. Vamos a aplicar nuestra fórmula, que es la transformada de f' de t igual a s cuadrada por f de t menos s por f de 0 menos f' de 0. Aquí vamos a sustituir los términos. Tenemos la transformada de 6 coseno de 3t menos 9t seno de 3t es igual a s cuadrada, que multiplica a la transformada de t seno de 3t, que es nuestra función f de t, menos s
por f de 0, que recordemos que f de 0 vale 0, entonces aquí ponemos el 0, menos f' de 0, que igual aquí vale 0, entonces menos 0. Aquí vamos a aplicar la transformada para estas dos funciones. Nos queda 6 por s sobre s cuadrada más 9, menos 9 por 6s entre s cuadrada más 9, todo al cuadrado. Y eso nos va a quedar igual a s cuadrada, que multiplica la transformada de nuestra función t. Como estos dos términos se hacen 0, no se ponen. Okay, ya simplificando las expresiones que teníamos del lado derecho, nos quedan como 6s sobre s cuadrada más 9 menos 54s sobre s cuadrada más 9 y todo eso elevado al cuadrado. Esto nos queda igual a s cuadrada por la transformada de t por el seno de 3t. Haciendo esta resta de fracciones nos va a quedar 6s cúbica sobre s cuadrada más 9, todo eso al cuadrado. Y vamos a despejar la s que tenemos de este lado. La pasamos, está multiplicando, la vamos a pasar de este lado dividiendo. Va a ser igual a la transformada de t seno de 3t. Ahora, bueno, aquí lo que hicimos fue eliminar estas s. S cúbica entre s cuadrada nos queda s. Y nos queda 6s sobre s cuadrada más 9, igual a la transformada de t seno de 3t. Y este sería nuestro resultado. Dentro de las propiedades de la transformada de Laplace tenemos que la transformada de la integral de una función. En esta propiedad la vamos a utilizar para encontrar nuestra función f de t. Nos van a dar una función s y vamos a utilizar la transformada inversa de Laplace. Ok, aquí en este ejercicio tenemos nuestra función s, que es igual a 1 sobre s por s cuadrada menos 1. En esta parte tenemos que seccionar aquí para encontrar cuál sería nuestra transformada inversa. Entonces la transformada inversa de esta parte de 1 sobre s cuadrada menos 1 va a ser igual al seno de hiperbólico de t. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de toda nuestra función f de s, que sería 1 sobre s por s cuadrada menos 1, va a ser igual a la integral de 0 a t del seno hiperbólico de t por dt. Haciendo esta integral nos queda como el coseno hiperbólico de t evaluado de 0 a t. Esto va a ser igual al coseno hiperbólico de t menos 1. Aquí ya fue evaluado. Por lo tanto, nuestra función f de t nos queda como coseno hiperbólico de t menos 1.